Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias. Gracias te damos por darnos la fuerza para seguir adelante en este ministerio en el cual nos has puesto, Señor. Gracias por tener misericordia de todos nosotros, Señor, porque tu gracia se ha derramado en todos aquellos que has elegido desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos, Señor, que la lectura del día de hoy nos haga recapacitar acerca de lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que tengas un mensaje para cada uno de nosotros para que podamos cumplir tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí y pues vamos a empezar. Ya es un poco tarde, pero ahorita nos los echamos rápido. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer leímos dos capítulos del libro Segundo de Reyes, el capítulo 8 y el 9. ¿Qué vimos en el capítulo 8? Ok, independientemente de los milagros que vimos de este Eliseo, vimos por ahí, leemos en la escritura, que Ben-Hadad, que era el rey de Siria, el que traía pleito con Israel, se enfermó y mandó a uno de sus sirvientes llamado Asael a que le fuera a preguntar a Eliseo que si se iba a recuperar de esa enfermedad, que si de esa enfermedad se iba a morir. Asael fue a buscar a Eliseo y cuando lo encontró le hizo la pregunta que le había hecho Ben-Hadad. Eliseo le respondió que sí, que se iba a sanar de la enfermedad que tenía. Pero nos dice la palabra que Eliseo se le quedó viendo a Asael y empezó a llorar. Cuando Asael vio esto, le preguntó que por qué lloraba. Y Eliseo estaba viendo en qué se iba a convertir Asael, porque le dijo Eliseo que estaba llorando por lo que le iba a hacer al pueblo de Israel, que iba a matar a espada a todos sus varones, que iba a estrellar a sus niños, que a las mujeres que estaban embarazadas las iba a atravesar con una espada el vientre para acabar con el fruto y con la mujer. Le dijo cosas muy horribles que iba a hacer con el pueblo de Israel. Y Asael no lo creyó porque él decía, ¿y quién es este perro para que yo haga todo eso, no? Pero Eliseo, y ahí vemos que independientemente del don de milagros que tenía, Eliseo era un profeta y él estaba recibiendo visión del Señor acerca de lo que iba a suceder. Cuando la palabra nos cuenta que se despidieron, Asael se dirigió al palacio y le dijo a Ben-Hadad que sí se iba a recuperar de esa enfermedad, que Eliseo se lo había dicho. Lo que no contaba es que Asael ya vio la oportunidad de que el rey estaba enfermo y dice la palabra que lo asfixió con una almohada. Y ahí fue cuando Ben-Hadad tomó posesión del trono. Vamos a ver, conforme vamos leyendo los capítulos, cómo la profecía que le hizo Eliseo a Ben-Hadad se cumplió al pie de la letra. Aun y cuando Ben-Hadad había conocido a Eliseo, se cumplió lo que le dijo. Muchas veces nosotros oímos que hay profetas, que te voy a decir cómo te va a ir y todo esto, que traigo profecías sobre de ti, no sé qué tantas cosas nos dicen, pero eso es mentira. La profecía no es para que te vaya bien, no es para que te profeticen algo de ti. De hecho, la profecía es un mensaje de Dios que le va a dar a una persona, a una familia, a un pueblo, a una ciudad, a un estado, a un país, a un planeta o a la misma creación. Ese es el significado bíblico de la profecía, no eso de esos payasos que salen y que te dicen, yo te profetizo que te va a ir bien, que vas a encontrar trabajo. Eso es una total aberración a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, la profecía siempre fue de los designios del Señor, nunca fue para edificación personal de alguien, y mucho menos profetizarles que los van a sanar, que les va a ir bien, porque cuando no se cumple la profecía, dicen es que no tuviste fe. Eso es una tontería. Tengan cuidado con aquellos que les profetizan cosas que no tienen nada que ver con los mensajes de Dios. Después pasamos a la lectura del capítulo 9 y en los últimos versículos vimos algo, híjole, la muerte de Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? La esposa de Acab, ¿no? Que de hecho, si nos damos cuenta, inquirimos un poco más en la palabra, la escudriñamos, vamos a ver que Acab quizás si hubiera podido adorar al Señor, pero fue Jezabel quien lo indujo a adorar a otros dioses. De hecho, también en los capítulos que hemos leído nos damos cuenta que Jezabel estaba matando a todos los profetas del Señor. Elías lo dice, ¿no? Que ella era el único que quedaba. De hecho, Jezabel
cada vez que se enteraba que había un profeta de Dios, iba y lo asesinaba. Si no hubiera sido por Ahías, el siervo de Acab, que escondió a 100 profetas, y por Elías Tisbita, que andaba de un lado a otro con amenazas de muerte, y que además el Señor tenía a 7,000 que no habían doblado su rodilla ante el dios Baal de ese tiempo. Pero vemos que Jehú, cuando llegó al palacio, Jezabel se burló de él. Si no saben quién es Simri, remítanse a los capítulos de atrás porque ahorita nos come el tiempo. Pero se estaba burlando de él y Jehú le gritó a los que estaban ahí que quién estaban con ella y 3 eunucos le respondieron, eunucos le respondieron y Jehú les dijo, arrójenla por la ventana. No sabemos qué tan grande era la altura que estaba ahí. Lo que sí sabemos es que se dio un zapotazo terrible, ¿no? Y si quedó viva, Jehú todavía la atropelló con sus caballos y sus carros. Nada más imagínense, ¿no? Que le pasó encima a Jezabel. Y si aún así quedó viva después de eso, se la comieron los perros. La verdad, después de leer la muerte de Jezabel, ojalá y hubiera quedado muerta del zapotazo del atropellamiento, porque la palabra señala que solamente quedó el esqueleto de ella, ¿no? El esqueleto, las palmas de las manos y los pies. No, mm, pudiera causar, bueno, para aquellos que nos dedicamos al estudio de la Biblia, pudiéramos pensar que quizá era algo que se merecía, o por lo menos que, híjole, era algo que ella se lo había buscado, ¿no? No estamos, no es que no estemos en posición de juzgar, más bien es que no deberíamos de alegrarnos porque a final de cuentas quizá no comprendió quién era el Dios verdadero o no tuvo oportunidad o de plano fue tanta su maldad que ni ella misma quiso acercarse al verdadero Dios. La cuestión es que vemos aquí cómo la profecía acerca de la muerte de Jezabel, la que había dado Elías Tisbita, se cumplió perfectamente en ella. Cuando estudiamos a todos los profetas de la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que sus profecías se cumplieron, sobre todo las relacionadas con Jesucristo. Siempre la profecía es conforme a los designios de Dios. Les vuelvo a repetir, una profecía jamás va a ser para edificación personal. No crean aquellos que les dicen, que les profetizan que les va a ir bien, que van a tener una casa, que van a tener un buen trabajo. Eso es mentira. Eso es designio del Señor. Y además, nada tiene que ver la obediencia que le debemos a Dios si decide bendecirnos o no. Muchas veces decimos que Dios no nos bendice y no nos damos cuenta de que diariamente es una bendición. La palabra dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Si Dios quisiera, mañana nadie amanece. Y entonces sí, los que no tuvieron oportunidad, los que no han sido salvos, los que no han tenido su nuevo nacimiento, pues ya no nos íbamos a ver en el cielo. Los íbamos a ver en otro lado, mientras algunos, yo estoy totalmente convencido que voy a estar en las bodas del Cordero y de ahí nadie me va a sacar. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Nos tocan 3 capítulos muy cortitos, pero a final de cuentas 3 capítulos. Comenzamos con el capítulo 10 del libro segundo de Reyes y escrito está: Jehú extermina la casa de Acab. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab. Ayos significa nana, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a ustedes, los que tienen a los hijos de su señor y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y al más recto de los hijos de su señor, y pónganlo en el trono de su padre, y peleen por la casa de su señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si son míos y quieren obedecerme, tomen las cabezas de los hijos varones de su señor y vengan a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: pónganlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo:
Ustedes son justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero, ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sepan ahora que de la palabra que el Señor habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que el Señor ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. ¡Wow! Luego se levantó de ahí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló ahí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿Quiénes son ustedes? Y ellos dijeron: Somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: Préndanlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de ahí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: Ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra del Señor que había hablado por Elías. Jehú extermina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llámenme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que falte no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: Santifiquen un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniera. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: Saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: Miren y vean que no hay aquí entre ustedes alguno de los siervos del Señor, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo: Cualquiera que deje vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en sus manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: Entren y mátenlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el Señor dijo a Jehú: Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó el Señor a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Comenzamos con la lectura del capítulo 11 del libro segundo de Reyes. Escrito está: Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondida en la casa del Señor 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa del Señor, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa del Señor, y les mostró el hijo del rey.
y les mandó diciendo: Esto es lo que han de hacer. La tercera parte de ustedes tendrá la guardia de la casa del rey del día de reposo. Otra tercera parte estará en la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del pórtico de la guardia. Así guardarán la casa para que no se haya nada. Mas las dos partes de ustedes que salen el día de reposo tendrán la guardia de la casa del Señor junto al rey, y estarán alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entre en las filas sea muerto, y estarán con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada, y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo del Señor, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuella: ¡Traición! ¡Traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sáquenla fuera del recinto del templo, y al que la siga, maten la espada, porque el sacerdote dijo que no la mataran en el templo del Señor. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, ahí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, que sería pueblo del Señor, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa del Señor. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa del Señor, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era, era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Empezamos con la lectura del capítulo 12 del libro segundo de Reyes, y escrito está: Reinado de Joás de Judá. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás le dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa del Señor, y el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparan las grietas del templo? Ahora pues, no tomen más el dinero de sus familias, sino denlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca hizo hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo del Señor. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa del Señor, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa del Señor, y a los albañiles y canteros en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa del Señor, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa del Señor,
No se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo del Señor, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa del Señor. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo dieran a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa del Señor porque era de los sacerdotes. Entonces subió Asael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Asael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa del Señor y en la casa del rey, y lo envió a Asael, rey de Siria. Me perdí. Aquí está. Ah, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y no se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Miló, cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, lo hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar, ¿cómo se llamaba? Amasías, su hijo. Con esto terminamos la lectura del libro de Segundo de Reyes, los capítulos que nos tocaron el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 6. Hoy iniciamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Obviamente eso quiere decir que ayer terminamos el capítulo 5. ¿Qué vimos en el capítulo 5? Bueno, vimos muchísimas cosas, pero algo que siempre nos ha llamado la atención es el llamamiento de Leví. ¿Quién es Leví? Es Mateo, Mateo el publicano, uno de sus discípulos. ¿Por qué la palabra dice que era un publicano? Porque en ese tiempo había judíos que se dedicaban a recolectar los impuestos, pero para Roma. Y muchos de ellos se habían enriquecido. ¿Por qué? Vamos a suponer que Roma, por utilizar sus caminos, cobraban 5 pesos, pero los publicanos llegaban a cobrar hasta 20 pesos. Y todo ese remanente que ellos cobraban, ellos se lo quedaban. Esa era la ganancia de un publicano. Estamos hablando que Mateo, al igual que el chaparrito, ¿cómo se llama? Saqueo, al igual, Mateo y Saqueo eran publicanos. De hecho, nos damos cuenta de la riqueza de Saqueo cuando de su propia boca exclama: yo le regreso cuatriplicado a aquel al que le deba, ¿no? De la misma manera, se da uno cuenta que Mateo era una persona con mucho poder económico. De hecho, vemos ahí que inmediatamente que Jesús lo llamó y lo siguió, lo invitó a su casa a cenar con más publicanos. Pero ¿qué es lo que vemos de ahí? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús los llamó? Cuando a cada uno de nosotros los llamó. ¿Cuánto tiempo tardamos en responder a su llamado? Personalmente yo tardé 3 años en responder al llamado que el Señor había hecho en mí. Y me llamó como un garrote, diría Pablo, ¿no? Porque no quería obedecer. Pero tardé 3 años en aceptar verdaderamente a Jesucristo, en tener un nuevo nacimiento. Yo me decía cristiano, pero en mi vida no había cambiado nada. Tuvieron que pasar 3 años y la intervención del Señor para que yo decidiera entregarle todo lo que poseía y todo lo que tenía a mi Dios Padre Todopoderoso. Cada uno de nosotros recuerde cuando lo llamó el Señor, si aceptaron a la primera, si de verdad a la primera tuvieron su bautismo de Espíritu Santo, si de verdad mora en el Espíritu Santo en ustedes. ¿Por qué? Porque vemos aquí que el Señor Jesús ya había llamado a Pedro, a Jacobo y a Juan, y dice la palabra que dejando todo lo siguieron. Y aquí en Leví todavía el llamamiento es más significativo, porque Leví, Mateo, estaba cobrando el dinero que le pertenecía a Roma. Y el Señor Jesús solamente pasa y le dice: sígueme. La palabra dice que Mateo en ese momento dejó todo y siguió al Señor Jesús. Lo siguió a lo mejor ya había oído hablar de él, a lo mejor ya lo había visto en alguna ocasión. La palabra no nos los dice. Lo que sí nos dice es que cuando el Señor Jesús le hizo el llamamiento, Mateo dejó todo y siguió al Señor Jesús. El hecho está en que Mateo se convirtió en uno de sus 12 apóstoles, en que Mateo escribió un evangelio, en que Mateo vemos, aunque no se habla mucho de él en la palabra, lo que sí vemos es que no se habla nada mal de él.
siempre estuvo apegado al Señor, siempre estuvo ahí. Si nosotros nos vamos a estudios extrabíblicos de la historia, Roma siempre elegía a las personas más inteligentes para cuestiones de impuestos, porque ni sus soldados, ni sus procónsules, ni nada, a veces algunos no sabían ni leer, y entonces ellos elegían a gente del pueblo judío muy ilustrada, muy inteligente, que pudiera darles cuentas de sus tributos. Y uno de esos fue Mateo. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que es un evangelio dirigido al pueblo judío. ¿Por qué? Porque a él lo odiaban los judíos, lo odiaban porque lo consideraban un traidor a Roma. Y Mateo le escribe a los judíos, nada más imagínense eso, en vez de escribirle a los gentiles como lo hizo Lucas, Mateo le escribe exclusivamente a los judíos. La cuestión aquí es que tenemos que ver si de verdad estamos siguiendo con todo a nuestro Señor Jesús, con todo, y me refiero con todo, no a medias tintas, no los domingos, no los sábados, si de verdad estamos siguiendo en cada momento al Señor Jesús y completamente, no nada más, es que hoy es domingo y me toca ir a la congregación, hoy es que es martes y es día de oración, ay no, hoy es que es día de alabanza, y ahí vamos bien hipócritas a la congregación, y entre semana nos olvidamos que el Señor Jesús nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, que ese llamado tendría que haber sido desde la primera vez que el Señor Jesús nos llamó. En su misericordia nos concedió más tiempo para seguirlo, pero ahora ese llamado tiene que ser completo y a tiempo completo. Eso es lo que tenemos que ver nosotros en nuestras vidas, si de verdad estamos siguiendo al Señor Jesús. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 6 del Evangelio de Lucas y solamente vamos a leer los versículos del 1 al 16. Escrito está. Esto está muy bueno. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, también estaremos haciendo el comentario de esta pequeña lectura. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy podamos comprender lo que quisiste decirnos a cada uno de nosotros, que pongamos en práctica las enseñanzas que tú nos das diariamente y sobre todo, Señor, que sigamos con ese anhelo de conocerte, de leer, de aprender y de estar en una relación íntima contigo. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad y sobre todo, Señor, que nunca nos apartemos de tu lado. Danos la fuerza para resistir toda tentación y prueba, para que podamos estar siempre contentos y felices de que a pesar de todo lo que pasa en nuestra vida, sabemos que tú nos fortaleces diariamente. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.